Buenos días, Salvador y Salomón. Para mí siempre será un gusto poder compartir mi opinión con ustedes y saber que esta conversación de alguna manera puede coger y tener una influencia positiva en los ciudadanos. En realidad es el objetivo de mi presencia acá. Eh, yo, esta pregunta que es muy valiosa, Salvador, y por como haber sido curtido en la política ecuatoriana, la tomo a veces del lado negativo y no quisiera hacerlo, pero conozco mucha gente que está en la política porque tiene intenciones de enriquecerse, gente que quiere tener un trabajo, no tienen trabajo y se presentan como los salvadores del trabajo y hay personas que lo hacen por vicio. Ahí hay un político aquí en Pastaza, que ni siquiera voy a decir el nombre, pero yo creo que tiene demasiado dinero que le ha surtido de la corrupción desde el ejercicio propio de sus de sus administraciones y sigue en la política, ¿no? La verdad no entiendo cómo la ambición y el vicio y la vanidad pueden empujarte a tanto, ¿no? Así. Conozco gente así, creo que la mayoría son así. No la totalidad, pero sí la mayoría. Sí. Siempre hay un resquicio para decir, como cuando se dice, ¿no? Como cuando van al pelotón de fusilamiento, una de las escopetas de aquellas no tiene bala. Uh-huh. Es la de alivio, dice, para que todos crean que no fue él, Claro. el que lo mató, ¿no es cierto? Eso es en la política, ciertamente, como tú dices, Germán, pero bueno, esto de que la provincia de Pastaza, nosotros hemos dicho aquí, ¿no? Perdón, en la provincia de Pastaza un poco se elige con la palmadita en la espalda, ¿no? Y eso es hasta peligroso en definitiva. Es un concepto equivocadísimo. Una de las cosas que aprendí en el ejercicio de la vida que le di a la política es que la gente aquí en la provincia, buena parte, en la provincia más, en esta provincia, en la Amazonía, está bajo la lógica del amigo. Uh-huh. Tengo que escoger o elegir a mi amigo porque él algún momento me hará un favor. Y entonces el perfil de los ciudadanos que buscan llegar a estos niveles de administración, consejo provincial, el municipio, es ese perfil del amigo que algún rato me hará algún favor. Entonces yo muchas veces le he dicho a mucha gente a nivel particular, o sea, ¿le entregarías tú el dinero tuyo a un amigo que no tiene escrúpulos, que es corrupto, que nunca ha hecho nada? Sin embargo, el dinero público se asume como que es algo que no importa y se le entrega a cualquiera, ¿no? La plata pública que a la final, en última instancia, ni siquiera es plata pública, sino son los impuestos que el ciudadano paga, ¿no? Mira la responsabilidad que debe tener el ciudadano de su participación en el desenvolvimiento social. Y es que es el modelo el modelo y el método de la administración política. Fíjate, yo te voy a repetir, creo que vengo al año y medio a decirte lo mismo. Yo votaré siempre por la gente que esté en contra de los comunistas. Esa es una visión ya de gente madura que tengo. Estaré siempre en contra de los comunistas. Y he votado por el presidente actual. Pero tú te fijas, él entra en el mismo modelo político del populismo que necesita, porque la gente quiere eso. Anda repartiendo los tractores. Escuché un mensaje mientras manejaba el día de ayer en la radio. La propaganda, ¿no? Que ha llevado 200 tractores o 20 tractores a Loja. Y aquí también en la provincia están llevando comidita. Y no digo que eso está mal, porque a la final de cuentas el corazón es lo que debería primar en nuestras acciones diarias. El problema es que no se le aclara a los ciudadanos y se le hace ver al gobierno como el generoso, cuando en realidad esa plata es de los ciudadanos, de los contribuyentes que pagamos los impuestos. Entonces, mientras eso no esté claro, vos vas a tener, Salomón, el mismo perfil populista de todas las autoridades que buscan ser exitosos en sus administraciones. ¿Por qué?
porque a los ciudadanos les interesa esta lógica de que algo me den. Ujú. Y no Arriba, ¿no? y los otros no aclaramos, y bueno, yo no me considero parte de eso, no aclaramos el hecho de que son nuestros impuestos los que nutren esas arcas para que ellos sean generosos. Ujú. Entonces los ciudadanos hacemos como que no nos importan los tributos que pagamos. Y eso es un montón de esfuerzo que se hace en el día a día para poder cumplir con las exigencias del Estado. Ujú. Y eso viene pasando. Y ahí tú tienes todos estos administradores, ¿no? Que son contados, porque a la final te pones a pensar que cada 4 años pones una autoridad. Y ellos se la pasan de alajitos diciendo que son los generosos, los buena gente. En realidad no es así. Nunca le aclaran al ciudadano que es la plata de los que pagan impuestos. Y hay que aclarar otra cosa, que es en realidad los que pagan impuestos es la gran mayoría en el concepto general y la regla general. Pero es un grupo pequeño los que verdaderamente nutran el impuesto, que son el sector empresarial. O sea, y eso no se le reconoce a los ciudadanos que están en el sector privado. Sin embargo, se queda el reconocimiento en esta gente vaga y que generalmente son un grupo de parásitos del Estado, que son las autoridades que terminan despilfarrando el dinero público. Por ejemplo, aquí hay un concepto tan equivocado, las obras, dice, es que las obras. Sí, no importa cómo se hagan las obras, así te dejen endeudado hasta el cuello, pero tienes que hacer obras. Yo me pregunto, ¿cómo puede un administrador ser respetuoso de la plata ajena? ¿Y por qué voy a dejarte endeudado a ti? Para que sigas pagando en las mejoras, en todos esos tributos que te cobra. Cuando se hacen autoridad, les encanta administrar la plata pública. La plata pública es del ciudadano. Del ciudadano, claro. Porque ese es el problema, que el ciudadano ve lo público lejano. Ese es un gran problema. ¿Cómo nos han ido endeudando permanentemente los alcaldes aquí en el municipio? Terrible. Y te aseguro que si llega la otra persona, esta que no quiero ni decir el nombre, que lo he dicho tantas veces que ya me cansa, irá endeudándonos a todos. Más. Y nos endeudan, y los ciudadanos estamos conformes. Pero ellos se llevan los réditos y se obra. Por supuesto. Ahí tienes a este muchacho que tiene una lengua muy, muy ágil, que está en la prefectura. Él vive bajo esa misma lógica, pues, ¿no? Que te hago una obra por semana y cosas de esas, cuando en el fondo no reconocen nada a los ciudadanos que pagamos los impuestos. Claro, nosotros decimos aquí en un sketch, ¿no es cierto?, de la indicación de la radio, ¿no? Aplaudir a un político que te hace obra con la plata pública, felicitar a un político que te hace obra con la plata pública es como aplaudir al cajero automático cuando te entrega tu propia plata, ¿no? Pero la gente no lo tiene claro, no lo acepta, no lo asimila, no lo reclama, no lo defiende. Uh-huh. Yo percibo eso en todo el país. Así es. Sí. O sea, la gente no está consciente que sus tributos, su dinero que el SRI te cobra con tanto ahínco, con tanta eficiencia y con tanta voracidad, termina en la mano de estos mentirosos, y estos mentirosos le confunden a los ciudadanos más pobres y les dicen: yo soy el que te regalo las cosas. Mientras no salgamos de esa vorágine, de ese remolino oscuro, el país es como es. Pero bueno, o sea, como tú dijiste al saludar, Germán, ¿no? Por lo menos ¿no? queremos aquí aportar a que el debate público no sea tan simplón, ¿no es cierto? Que el debate público realmente vaya a la pepa de las cosas, pues vaya al asunto, al meollo de la cuestión. Pero es importante aclarar esto, es importante, porque si no se le dice eso a los ciudadanos y si no se actúa con honestidad, por ejemplo, diciendo las cosas como son, las obras son el producto del pago de los contribuyentes. Claro. No es el producto ni del prefecto, ni del alcalde, ni del ministro, ni del presidente. Mientras eso no se aclara en el país, lamentablemente los ciudadanos van a seguir con una venda en los ojos. Ahora, de ahí devienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque el perfil de aquellos candidatos que están ahí en una especie de expectativa por llegar a la prefectura, a la alcaldía, que es la pregunta que ha hecho Salvador, uh-huh. El perfil deviene de esa parte, con ese sustento.
¿Por qué? Porque tú no encuentras casi ningún candidato que sea un pagador de impuestos, ¿no? La mayoría de ellos son personas que se han asimilado al sector público, se han hecho los generosos con plata ajena y les ha resultado exitoso ese método del manejo de su imagen. Claro. Ahí está. Entonces, lo que te he dicho no está desconectado. Así es. Es en el fondo la esencia de toda la imagen con la que se maneja la política provincial. Mira, Germán, la campaña electoral igual, ya vamos a tener eso. Es el ofrecimiento de obras. Y como tú refieres, obras con la plata pública, ¿no? Nosotros aquí hemos planteado una tesis aquí en Nina Radio, ¿no? Es decir, bueno, antes que el ofrecimiento de obras, que nos digan cómo no va a haber evaporación de la plata pública, porque también, o sea, aquí en nuestro país se ha dicho que el 70% de la corrupción per cápita está en los gobiernos seccionales. Claro. Entonces, aquello de ofrecer obras, para mí resulta más bien decir, bueno, pero de ahí, ¿cuánto hay? Ese es el problema. Por supuesto, porque como existe esta lógica de que tú tienes que cumplirle con el ciudadano y el ciudadano tiene que estar conforme, tienes que sacar dinero para entregarle, para regalar. Lo que le va a pasar al prefecto actual, él llega con la expectativa del cambio, que en realidad era una gran mentira. Sí, porque es la reedición de lo de mismo de siempre. Llegó, su popularidad en ese sector tan grande como son los votantes jóvenes va a decrecer porque nada de lo que ha dicho los va a cumplir, sobre todo en este detalle de dar empleo, porque le convenció a la gente que pues, llegando una persona con menos edad va a ser conectada con las exigencias de la juventud, y en realidad es mentira. Lo que he visto es que han salido por ahí, han conectado a algunos directores departamentales, por ahí se ha renovado un poco, pero en el fondo es empleo público que no genera nada. Uh-huh. Y la gran mayoría de jóvenes que votaron por él están en la misma situación. No ha cambiado en nada. No ha mejorado el empleo aquí en la provincia, no existe en ningún momento una disminución del desempleo. Creo que es inclusive hasta peor que antes. Lamentablemente no hay índices ni mediciones para poder decir qué ha pasado. El último censo que se hizo es terrible, ¿no? Los censos que hacen últimamente son terribles. No ratifican ningún buen estudio social ni sociológico de lo que está pasando en Puno. Entonces no puedes remitirte a datos. Cuando yo estuve haciendo parte de la campaña o las campañas políticas que hice, siempre revisé el censo del 2010. Uh-huh. Pero después de eso ya no hay nada más. El de Lazo fue fallido, los últimos que han hecho creo que van haciendo un muestreo, son terribles. Entonces tú no tienes una base para poder estudiar la provincia. Y de hecho la percepción que tenemos es que está peor, porque yo te digo, en la parte del trabajo siempre hay gente pidiendo empleo, y cada vez más. Y como trabajo en casi toda la región amazónica, te digo, trabajo en toda la región amazónica, el Puyo y la provincia de Pastaza es donde en el sector que yo trabajo, la parte más empobrecida de la Amazonía. Te digo, Salomón, yo trabajo en toda la región. Uh-huh. Y es el Puyo donde menos dinero hay. Primero, ¿qué quiere decir esto? Que la expectativa de la famosa prefectura no tuvo ningún efecto, de la nueva prefectura. Y segundo, que las consecuencias de esa prefectura de casi 20 años tampoco tuvo ningún efecto. Uh-huh. Sin embargo, esos son los políticos que tienes aquí. Claro, y se rotan, ¿no? Yeah. Y por no hablar de la sobredimensionamiento, por no hablar de sobreprecio, de la sobrefacturación de las obras. Uh-huh. Porque una obra que podría valer unos 200, 300 mil dólares termina costando $1 millón. Y es como que el dinero de los contribuyentes, yo no quisiera decir, ni siquiera Salomón, ni siquiera quisiera decirlo de aquí en adelante, el dinero público, porque ahí es donde se confunde. Claro. El dinero de los contribuyentes. Los contribuyentes es lo más exacto. Sí, el dinero de los contribuyentes es como que no les duele nada. Mira, Salomón, y cosas precisas. Por ejemplo,
ustedes tienen una propaganda aquí que me parece lo más bien intencionada, mencionando todos esos pequeños riesgos que son gigantes cuando ya se den de la vía Baños Puyo. Pero es que no ha habido una sola persona de estos personajes que vaya a coger y a tratar de solucionar preventivamente antes de que haya un colapso gigante. Y yo recuerdo cuando se posesionó este señor prefecto en las novelerías que existen, ¿no? Y en las grandes publicidades de sus equipos de comunicación, fueron a meter la cabeza ahí, más acá de Santa Rosa, ahí así. Y ahí es donde se sigue cayendo. Metieron la cabeza para la foto, para ver en el hueco cómo está. Y después no pasó nada. ¿Ha pasado algo, Salomón? No ha pasado nada. Sí, y sin embargo hubo una reunión entre los famosos prefectos de Tungurahua, prefectos de acá, de Pastaza, y no ha pasado nada. Pero es que es la verdad. A veces las verdades les incómodas a una sociedad hipócrita como la nuestra. Ese es el problema también, o sea, la sociedad mismo se torna un poco cómplice, ¿no? Por nuestros valores. Generalmente tenemos un bajo autoestima, y al no tener un alto autoestima, entonces las personas queremos tener un perfil bajo que no nos permita confrontar con las cosas. Tú, ¿no? Bueno, ándate a España y ves, la gente tiene las cosas, te lo dicen de frente y no hay ningún problema y nadie se resiente. Te vas a Argentina, que es donde tienen un alter ego, pero eso es terrible. Claro. Sí. Y la gente te dice las cosas de frente, inclusive hablan hasta malas palabras y no es nada malo recibido. Sin embargo, aquí decir la verdad, decir las cosas como son, muchas veces es incómodo, tanto para el que escucha como para aquella persona que se intenta decir las cosas, ¿no? Ahora, el tema es, cambiamos, pero ¿cómo? ¿Cómo cambiamos? ¿Dónde empiezas? ¿Cómo cambiamos? Aquí, ve el perfil de los candidatos. Pues es que no cambia nada en ninguno de ellos. Todos son igualitos. Son dependientes del sector público, personas que viven haciéndose los generosos con la plata pública cuando han tenido la oportunidad y aparentando lo que no son. Claro, distorsionando el discurso, ¿no? Pero es que es tan simple como eso. Pero es que lo más grosero que pudo haber habido para la sociedad de la provincia de Pastaza es este discurso de que yo vine estudiando política y ahora yo sí sé. Pero es que eso sí, yo no es que esté evacuando mis frustraciones, pero es que me pareció lo más grosero a la juventud de Pastaza. O sea, venir a mentirle a los ciudadanos, a decirles que un título te refrenta la capacidad de ser un buen gobernante, cuando eso es lo más mentiroso. Las expectativas, que son expectativas de la juventud, sí, han terminado despreciando la sabiduría de la experiencia. Claro. ¿Te quedas con la expectativa o con la sabiduría? Esta provincia terrible prefirió una expectativa. La expectativa ya se va volviendo experiencia. No, es que la expectativa es un anhelo en su mayoría. Sí. La expectativa es lo que tú anhelarías, lo que tú tienes como una idea, pero la sabiduría es la que ha permeado toda la experiencia. Y sin embargo aquí mira, ya pues entonces al presidente también le toca, porque todos han utilizado este manido concepto de la juventud. Claro, el otro día justamente hablando yo por ejemplo te digo, Salomón, yo nunca recurrí a hablar de la juventud, dije lo que yo sabía. Cuando fui consejero te hablé de la ingeniería porque es mi profesión y te decía, eso están robando aquí, esto está mal pagado, tal cosa, pero no, escójanme porque soy joven, jamás. Cuando tú hablaste de eso, en el fondo esta ciudadana cayó presa de todo ese engaño, ¿no? Entonces hay que decir, la culpa está en el propio pueblo, a la final. Básicamente es así. Claro. Entonces tú no vas a tener ningún cambio, porque los ciudadanos buscan lo que ellos creen que les va a hacer bien. Y te digo, ándate al municipio de Santa Clara. Todo el mundo en su momento copó los empleos del municipio. Allá hay un exceso de burocracia, porque todos trataron de vivir del municipio.
porque en el fondo esta provincia ni siquiera sabe de qué vive. Pues pregúntales a las autoridades, pero en una entrevista frontal, directa, sin este cuento de darle la vuelta a las ideas. ¿De qué vive la provincia de Pastaza? Lo primero que vos debes de hacer para proyectar, si te vas a casar, por ejemplo, es ¿de qué voy a vivir? No, aquí la mayoría de estos candidatos que están ahí en esas listas, que aparecen en esas encuestas, creen que el dinero siempre va a estar ahí. Y por eso no son respetuosos como llegan ahí. Por eso se endeudan, por eso se roban, por eso hay la corrupción. Porque ni siquiera entienden que el dinero es de los contribuyentes. El pago de los impuestos en ese municipio es carísimo. Y eso sí, las personas que están escuchando y ustedes que están acá, son testigos de lo caro que es pagar los impuestos aquí en el municipio. Y sin embargo, todavía viven haciendo obras que no tienen sentido. Y haciendo deudas para obras que no tienen sentido. Sí, o sea, al ojo, ¿no? Las cosas. Porque no hay una planificación. ¿Quién en campaña te dice mi planificación es esta? Dicen que no porque nadie le va a entender. Y aquí se trata de decirle que le entiendan y que asimilen el mensaje, ¿no? Sí, terrible. O sea, sí, es verdad. Yo la última campaña que hice en el 2023 fue, sí, había hecho unos 4 proyectos grandes para demostrarle que con esa obra de infraestructura podríamos mejorar algunos detalles. No interesa, no importa el efecto que puedan tener. Obviamente estas obras tenían un concepto, tenían un marco teórico conceptual que sostenían para tratar de mejorar la economía de la provincia. No, otros son los valores. Generalmente se motiva la cosa. Entonces, ese es el perfil de los candidatos. Yo creo que tal vez, si se puede hacer algo, los medios de comunicación deberían exponer una radiografía un poco más privada de lo que hacen estos candidatos. Por ejemplo, ¿por qué no, se me ocurre, ¿no? a través de las redes sociales, por qué no se pregunta cuál es el estatus laboral de cada uno de ellos en los últimos 3 años? Preguntémosle pues al señor Guevara en qué trabaja ahora. A todos los que ustedes les ven ahí. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Pero asimismo hay también, como hay empresarios, ¿no? Hay constructores aquí que tienen la magia de pasar de autoridad en autoridad, ¿no? O sea aquí también el otro punto, ¿no? Verás, Salomón, aquí las personas, yo me acuerdo, hay prefecturas y se llenan la boca en estos discursos fatuos y vacíos, ¿no? Los empresarios, ¿qué empresarios son? Son prebendarios. Mi ley lo dice claramente. Las personas que viven de contratos con el Estado son prebendarios, viven de prebendas. Esa palabra acabo de escucharla. Así es, claro, viven de la prebenda, del favor. Prebendarios. Sí. Acordarás, El Salvador, cuál es la palabra exacta. Aquí en Pastaza muy pocos son los empresarios. Y generalmente los empresarios no tienen ninguna vinculación con los estamentos públicos. No, eso es gente independiente. En el Puyo nos conocemos. No, la adjudicación igualmente, es que esto ya lo vamos a meter a una cadena más grande. La adjudicación igualmente no es pues en base a la calidad, para decir un elemento. Para nada. Y los dadores también de los recursos, o sea, el Banco del Estado, verás, por ejemplo. Es muy simple. Es una olla de corrupción igualmente. Por supuesto, porque Entonces, y además de eso es terrible, porque han cogido y han esquilmado todos los bolsillos de los contribuyentes para entregarle la plata a los políticos. Eso es un debate que en el país debería algún momento aparecer. O sea, nos exprimen los bolsillos con resoluciones, con tasas, con impuestos, con leyes, para entregarle todo el dinero a los políticos. Entonces, el gran consumidor de este país es el Estado. Entonces, el negocio de este país es hacer negocios con el Estado. Claro. Mira, esas empresas que son contratistas que de hecho tienen volúmenes altísimos de flujo de dinero. Pregúntales en algún momento en sus currículos de trabajo
si tienen trabajos privados, no lo tienen. Todos quieren vivir del Estado. Entonces no hablemos de estos constructores. Los constructores bueno, no son constructores, son generalmente gente de coyunturas. Cada vez que se elige aquí una autoridad aquí en el país, no es exclusivo de Pastaza, cada vez que eliges aparecen constructores, cientos de constructores alrededor, buscando hacerse ricos en 4 años. Claro. Así están las cosas. Qué pena que no podemos hablar del perfil de los políticos, porque primero es desagradable hablar de un político o alguien que ha hecho política, hablar de otro. Pero si te pones a pensar, no hay mucho que escoger. Amigos oyentes, yo sí creo que es necesario hablar de estos temas también, porque usted que nos está escuchando, o sea, que esto no venga, llegue y pase, ¿no? Sino que así irle asimilando de a poco, para que el votante vaya también tomando conciencia. Eso es, al menos la esperanza hay que tenerla, ¿no? Eso sí. Finalmente. Pero algo que he resumido de mi vida política es que la esperanza es más verdadera que la verdad. Porque si vos vas a un votante y le dices, ¿sabes qué? Esto estamos asado, cocinado, él no te cree. Vos tienes que ir a decirle, yo te voy a dar un empleo. Te voy a dar un tractor para que arregles la finca, te voy a dar un contrato, ahí votan por ti. Si le dices, verán, no sabemos de qué vivimos, tenemos que vivir de la agricultura porque es lo único que queda. Si le dices, hay demasiada plata que se gasta, no votan por ti. No les interesan los problemas, les interesa la esperanza. Y mientras vos nos resuelvas los problemas, tu esperanza... La expectativa es más verdadera que la esperanza es más verdadera que la verdad en política. En política. Ahí quedemos por ahora, Germán. Siempre bienvenido acá. Muchas Germán, gracias. por supuesto. Si me permites resumir todo esto, porque en realidad las personas que nos han escuchado, tal vez ha sido una conversación muy etérea. Yo personalmente busco censurar, como un ciudadano más de este país, con el derecho que me da la democracia, a todo el populismo vulgar y barato que ejerce la política en el país. Rechacemos a los populistas, rechacemos a este grupo de mentirosos manipuladores de las esperanzas del ciudadano. Los populistas, hay que rechazarlos. Hay que votar por la gente que por lo menos se haya comportado con honestidad y seriedad, así no sean tan populares. Hay que votar por esa gente. Gracias, Germán, hasta una nueva oportunidad.